Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de temas relacionados al área de emergencias veterinarias. Hoy vamos a hablar sobre otro tema de gran importancia que son las convulsiones. Para ello contamos con la presencia del Dr. Young. Doctor. Hola Giovanna, ¿qué tal? Un saludo también con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las convulsiones. Pienso que es un tema muy importante ya que es una emergencia que sucede con relativa frecuencia en el área médica, así que espero que les sea de utilidad. Bien, vamos a dividir esta charla en lo que son tres preguntas principales. La primera, doctor, ¿es lo mismo convulsiones que epilepsia? No, en realidad la convulsión es la manifestación de la epilepsia, se podría decir. La epilepsia es el trastorno neurológico en sí, ya que va a desencadenar las convulsiones. La convulsión es la manifestación clínica, es decir, esa contracción involuntaria que tiene el paciente, no debido a una epilepsia. Ahora, la epilepsia puede ser por muchos motivos, puede ser por una situación inflamatoria, por una neoplasia, en realidad puede ser causado por muchas situaciones. Ahora, las convulsiones son episodios transitorios, ¿ya? Los cuales pueden ser únicos en racimo o pueden manifestarse de una manera permanente. ¿Ya? En el caso de las convulsiones en solitario, ya en estas situaciones son convulsiones espontáneas, generalmente cortas, no vuelven a suceder en un periodo largo de tiempo o quizás ya no vuelven a aparecer. ¿Ya? Y en esto lo que se sugiere es de que se podamos evaluar al paciente por lo menos de 1 a 3 años posterior a la aparición de esa convulsión aislada. Las convulsiones en racimo, por el contrario, son 2 o más episodios convulsivos de un tiempo menor a 5 minutos cada episodio en un periodo menor a 24 horas. Y también cabe decir que entre episodio y episodio no hay ninguna alteración, ¿no? En ese lapso de tiempo. ¿A qué me refiero con alteración? Que no tenga, digamos, una deambulación, que no tenga un comportamiento extraño el paciente en el espacio comprendido entre esas dos convulsiones. Mientras que el estatus epiléptico es una convulsión más larga. Son convulsiones que tienen una duración mayor a 5 minutos, ¿no? Y además de ello, pueden manifestarlo también como episodios aislados aparentemente de convulsiones, pero que no tienen un descanso entre ellas, por decirlo de algún modo. Es como que tenga un episodio convulsivo ya de 3 minutos, pero no llega a recuperar el estado de conciencia por completo. Queda el paciente deambulando, queda el paciente con incoordinación y quizás a los 20 minutos tiene un siguiente episodio. En esa situación no se considera que la convulsión haya terminado en sí, sino que ha como quien dice, bajado la intensidad y ha aparecido nuevamente otra convulsión. Un paciente en esa categoría ya entra en la categoría de estatus epiléptico, ¿no? Y claro, el riesgo del estatus epiléptico es que puede ocasionar un daño neuronal permanente, mientras que las convulsiones en racimo tienen una menor posibilidad de ello. Pero una convulsión en racimo se puede convertir en un estatus epiléptico. Ahora, también hay que entender que la convulsión tiene etapas, ¿no? Estas etapas a veces ayudan mucho a los propietarios de las mascotas para que puedan anticiparse el episodio en sí, siendo las dos primeras el prodromos y el aura. El prodromos es como que el anuncio de que va a venir una convulsión. Es un poco difícil de identificar, ya que son cambios muy sutiles en la mascota, ya como el apego hacia el propietario, ya algunos gemidos que puede hacer, ya generalmente son episodios o son manifestaciones muy sutiles. Mientras que el aura ya es la precuela al episodio convulsivo en sí. En estas situaciones ya el paciente suele emitir ladridos, ya suele tener un comportamiento más intenso, se podría decir, comienza a aullar, ¿no? O a gemir de una manera más intensa, ¿no? Y ya comienza a tener ciertos desórdenes en los músculos. Mientras que el ictus es la manifestación de la convulsión en sí. Este periodo de ictus puede durar algunos segundos, puede durar algunos minutos y dependiendo de la duración de este ictus entraría en la categoría de una convulsión en estatus epiléptico o simplemente una convulsión en racimo, ¿no? En caso de que tenga episodios en menos de 24 horas. Y el post-ictus es una etapa un poco más larga, ¿no? Esta puede durar algunos segundos o algunas horas y es muy variable. Puede producirse algunos cambios muy sutiles, como ciertos gemidos en la mascota, ya un poco de incoordinación al caminar, pero también puede llegar a situaciones más, no poco frecuentes, pero más intensas, como cambios en el comportamiento, como la agresividad, ya, o incluso hasta perder la vista de manera momentánea. Bien, doctor, entonces, ¿cómo abordamos a un paciente con convulsiones? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es establecer si es una convulsión verdadera o un desorden paroxístico episódico diferente, ¿no?
y en segunda instancia, identificar la causa subyacente. ¿Cómo vamos a diferenciar una convulsión verdadera versus un episodio paroxístico? Primeramente, para eso tenemos que hacer una buena historia del paciente. El propietario ayuda un montón aquí, ya que si nosotros le explicamos un poco las bases que diferencian a un episodio paroxístico de una convulsión verdadera, el mismo propietario suele distinguir estas dos etapas, ¿no? Perdón, estas dos manifestaciones, ¿no? Ahora, un síncope, una enfermedad neuromuscular, una disfunción vestibular, son episodios paroxísticos, que muchas veces los propietarios lo confunden con una convulsión. Sin embargo, hay ciertas diferencias que no siempre son al 100% que aparezcan en todos los pacientes, pero en la mayoría de ellos suele pasar esto. Una situación es que los signos normales entre episodios para los casos paroxísticos suceden. ¿Ya a qué me refiero con esto? Si digamos que ocurre un desmayo de un paciente, ¿no? Y lamentablemente de acá a un día, 2 días ocurre otro desmayo, el dueño se va a dar cuenta de que después del desmayo el paciente realiza una actividad casi normal, no tiene ese periodo post-ictus que tienen las convulsiones, ¿no? Eso le permite diferenciarlo entre una situación y otra. Otra también, la raza. Hay ciertas razas que pueden tener ciertos movimientos involuntarios y que no necesariamente sean una convulsión, sino que sean situaciones de la raza en sí. Por ejemplo, el head bobbing que presentan los bulldog, ¿no? Los bulldog inglés. Estos perros tienden a mover la cabeza de manera errática y se da más que nada en pacientes jóvenes de 4 o 5 años, pero no es una convulsión, simplemente es un desorden muscular, un desorden no propio de la raza, ¿no? Ahora, las convulsiones generalizadas ocurren generalmente en periodos de descanso o sueño, mientras que las paroxísticas suelen ocurrir en cualquier momento, ¿ya? Y en el caso de las convulsiones verdaderas, suelen ser seguidas por manifestaciones anormales, que es lo que comentamos hace un momento sobre el post-ictus, ¿no? En este tipo de pacientes suele haber algunas alteraciones en el comportamiento posterior a la crisis en sí, y ese cambio de comportamiento, esas manifestaciones suelen durar X tiempo, como les dije, no pueden durar hasta varias horas. Y algo también muy importante es que el dueño no puede alterar el curso del evento con la manipulación del paciente para el caso de las convulsiones, mientras que en un episodio paroxístico sí hay relatos de dueños que han podido alterarlo, ya en la que dicen que el paciente, digamos que está con una enfermedad neuromuscular propia de la raza o se debe quizás a otro tipo de situación de intoxicación o algo así, ¿ya? Y llamándolo por su nombre, ofreciéndole su juguete, ¿no? Sacando la correa con la que el perrito ya identifica que va a salir a pasear. Estos episodios suelen desaparecer y no se llegan a manifestar. Situación que no ocurre en las convulsiones. En las convulsiones, haga lo que haga el propietario, se va a manifestar la convulsión, ¿ya? Así que eso también es un punto muy marcado para diferenciar un episodio paroxístico de una convulsión verdadera. En segunda instancia, ya que hemos establecido que es una verdadera convulsión, tenemos que ver qué es la causa de la convulsión, ¿ya? Tenemos de causas extracraneales, intracraneales y también situaciones de origen idiopático, que son simplemente por exclusión. Las situaciones extracraneales están refiriéndose a lo que son convulsiones reactivas. Pueden resultar de desórdenes metabólicos sistémicos o intoxicaciones. Dentro de este grupo, las más frecuentes son las intoxicaciones, según el estudio que estoy mostrando ahí en pantalla del International Veterinary Epilepsy Task Force Consensus Proposal, que es en realidad un estudio muy completo en cuanto a la incidencia de causas de pacientes convulsivos, ¿ya? Siendo la mayoría idiopáticos, pero los que sí se llega a identificar la causa, las intoxicaciones son una de las causas más frecuentes en el caso de las de causa extracraneal, perdón, ¿no? En estas intoxicaciones extracraneales podemos citar como ejemplo los carbamatos, los organofosfatos y la estricnina, ya que en realidad, bueno, he colocado solo estas tres porque son las situaciones más frecuentes que tenemos aquí en nuestra ciudad. Incluso la estricnina no es tan frecuente porque es un tóxico que está descontinuado, en realidad es de difícil adquisición, pero también pueden ocurrir otras, ¿no? Como por intoxicaciones por etilenglicol, metalaldehído, pero en realidad, bueno, pues lo vemos un poquito menos aquí, ¿no?
También pueden ser por desórdenes metabólicos, ¿no? Se puede citar la hipoglucemia, desórdenes electrolíticos, shunt portosistémicos, ¿no? Como algunos ejemplos. Dentro de ellos, también en este mismo estudio detallan que el 32% de los pacientes eran por hipoglucemia. O sea, solamente entre hipoglucemia y las intoxicaciones tenemos alrededor de un 70% ya del origen de causa extracraneal, ¿no? Ahora, dentro de ello, tenemos que también fijarnos en cómo podemos diagnosticarlo, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero básicamente sería esta primera parte. Ahora, si es que no es de tipo extracraneal, podría ser de causa intracraneal. Esto ya está más relacionado a la estructura del cerebro en sí. Acá pueden ser procesos vasculares, como los ACVs, ¿no? Los trombos que pueden impedir alguna correcta irrigación del cerebro, procesos inflamatorios infecciosos, estamos hablando de enfermedades que afectan al sistema nervioso en sí, como el distemper, por ejemplo, traumáticos, anómalos, que ya está más relacionado a la genética del paciente, neoplásicos, ¿ya? Y también degenerativos, que está más relacionado a la edad, ¿no? La epilepsia idiopática, que es la mayoría de pacientes, entran en esta categoría, ¿no? Según el último estudio que se pudo, ¿no? Estandarizar esta cifra de apariciones, alrededor del 80% de pacientes están categorizados en una epilepsia idiopática. Así que la gran mayoría de pacientes que vamos a tener van a ser de este tipo. ¿Cómo podemos llegar a este diagnóstico? Pues simplemente excluyendo otro tipo de causales. Por ejemplo, hay una memotecnia que se usa mucho, que es el vitamín D. Ya vamos a irla detallando una letra por letra, ya siendo la V, el vascular. Ya ahí tenemos situaciones como mencioné hace un momento, el tema de trombos, isquemia, ya inflamatorio infeccioso, distemper, la rabia, ¿no? O bacterias que hayan podido entrar al sistema nervioso central y causar una meningitis. Traumático tóxico, ya que traumático generalmente el dueño ayuda mucho con eso, debido a que él ha evidenciado o está consciente de que el perro acaba de tener un golpe, ¿no? Ya sea por una caída, un atropello o algo así. Tóxico es un poco también muy a tarea del dueño. Muchos dueños a veces dejan, ¿no? Venenos o algún tipo de sustancia tóxica de limpieza a la cual el perro puede acceder y abre un poco la puerta a que este pueda ser un causante. Anómalas, ya que ahí entran las genéticas, ya en las que hay una mala formación del prosencéfalo en sí, ¿no? Metabólico, ya que eso está más relacionado a situaciones en la disfunción hepática, disfunción renal, que son órganos que se encargan mucho de la, ¿no? la limpieza, la depuración de las sustancias tóxicas de la sangre, ¿no? Idiopático es si todas las pruebas nos salen negativas, entra en la categoría de idiopático. Neoplásico, ya que serían de tumores, ya que estén creciendo a nivel de la cavidad intracraneal. Nutricional es muy poco frecuente, generalmente está relacionado a la cobalamina, ¿ya? Y degenerativo, que está más que nada, ¿no? Presente en pacientes de edad avanzada. Ahora, una vez ya teniendo claras las tres grandes grupos que pueden causar una epilepsia, sea un episodio epiléptico, ¿no? Intracraneal, extracraneal o idiopático, tenemos que de alguna manera excluir con la mayor certeza posible ya que pueda ser una idiopática. ¿A qué voy con esto? Porque hay muchos dueños de mascotas que no pueden acceder, ¿no? a pruebas un poco más costosas como la resonancia magnética. Y también las limitaciones que tenemos en la adquisición de ciertas muestras, como la de líquido cefalorraquídeo, lo cual no solamente es una realidad de nuestra ciudad, de Arequipa, ¿no? Sino que en realidad muchas ciudades están limitadas en ese aspecto, ¿ya? Así de que por eso es de que en este mismo consenso que estoy comentando, ¿no? El cual lo pueden revisar de manera más detallada ubicando el artículo que les mencioné, ¿no? Lo clasifican en tres niveles. El nivel 1 siendo el diagnóstico de la siguiente forma. Entre 6 meses y 6 años tendría que tener el paciente para poder considerar que pueda ser un paciente con epilepsia de tipo idiopática. ¿Ya? Hallazgos no destacables en la evaluación neurológica interictal, como les dije hace un momento. Entre dos ictus, entre dos episodios de ictus de la convulsión, tendría que haber un hallazgo no tan destacable, o sea, no debería haber una descoordinación tan marcada, no debería haber un cambio de comportamiento,
ya no debería quedar, como quien dice, una secuela en ese espacio de tiempo. Un hemograma totalmente limpio, ahí comprende lo que es también el leucograma y el conteo de plaquetas. Ya una bioquímica sérica, la bioquímica sérica tiene que ser completa. Incluso en este mismo estudio te recomiendan qué parámetros hacerlos, que son básicamente la TGP, la fosfatasa alcalina, la urea creatinina, los electrolitos como sodio, cloro, potasio, entre otros más que están recomendando, ¿no? Un análisis de orina, esto tiene que ser un análisis bioquímico y a la vez también por sedimento. La historia familiar lo puse con signo de interrogante porque es poco difícil encontrar que si este paciente puede estar teniendo antecedentes de familia que hayan podido también padecer este tipo de problema. Ya, a lo más que podemos llegar es a la camada, o sea, a los hermanos. O si el animalito tiene un pedigrí y se puede de alguna manera, ¿no? Revisar el árbol genealógico, también podríamos llegar más fácilmente a esa conclusión, pero por lo menos en la realidad que nosotros tenemos aquí es algo complejo, ¿no? Y otras pruebas que sugieren la historia clínica. Claro, si suponemos de que podría estar padeciendo una deficiencia de las hormonas tiroideas, pues entonces tendríamos que medir la T4 total, ¿no? La T4 libre, la TSH, para poder llegar a esa conclusión. Si estamos sospechando de una enfermedad infecciosa, pues tendríamos que hacer las pruebas de PCR adecuada o ¿no? las serológicas que se consideren adecuadas según la patología que estemos sospechando. Estamos sospechando de un probable episodio de hipoglucemia, pues hacer curvas de glucemia para tener un poco más clara la situación. Así que en realidad es lo que el clínico vea conveniente según cada paciente en particular. Si todo esto nos sale negativo, entonces podríamos considerar que es un paciente con epilepsia idiopática, ¿ya? Este es el nivel 1, como quien dice, es la que tiene menor posibilidad de acertar de que es un paciente idiopático. Si es que estamos el dueño de las posibilidades y nosotros también estamos en las posibilidades como médicos de realizar pruebas de resonancia magnética y de líquido cefalorraquídeo, entraría a la categoría de nivel 2, el cual tiene mayor posibilidad de que en realidad sea una epilepsia idiopática, ¿ya? Acá muchos pacientes no llegan a esta etapa debido a que la resonancia magnética es una prueba muy costosa, ¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo, pues son muy pocos los profesionales que pueden extraer una muestra con un riesgo ¿no? Mínimo, ¿no? de lesión. Así de que también los laboratorios, ¿no? O sea, son muestras que son muy, muy delicadas y que se tienen que realizar, ¿no? Lo más pronto posible. Y eso también limita un poco. Pero eso daría la clasificación de nivel 2, ¿no? Mientras que nivel 3 es el electroencefalograma, el cual en realidad está más en la teoría que en la práctica, debido a que muy pocos centros en la clínica diaria cuentan con esta máquina, y además que los protocolos de utilización del electroencefalograma actualmente se usan los de humanos y no hay un gran avance en realidad en veterinaria, así que es algo que en realidad está más como en investigación, pero son los 3 niveles que se sugiere para categorizar al paciente como un idiopático en sí, ¿no? Como un paciente con epilepsia idiopática. Bien, doctor, entonces ya que estamos mediante, digamos, un caso de emergencia, ¿cómo tratamos una crisis convulsiva? Bueno, aquí les presento otro estudio, este es del ACVIM, un consenso que hubo para los pacientes ¿no? con estatus epiléptico y convulsiones en racimo, ¿ya? En lo cual ellos sugieren una serie de líneas de tratamiento y a la vez también con la eficacia de ciertas drogas, ¿no? Ellos lo clasificaron del A al E, siendo el A el que tiene más seguridad en cuanto a su eficacia, y también menor riesgo de utilización, y siendo el E el que no tiene mucha recomendación, se podría decir, no hay muchos estudios que la avalen, ¿no? Como un punto aparte está la clasificación D, que es como que el mito. Ya la clasificación D son los medicamentos que se piensa, porque hay reportes, o sea, no fundamentados, en los cuales, o sea, no fundamentados con evidencia científica, en los cuales puede haber posibilidad de que funcione, ya porque aparentemente eso es lo que se observa, pero no hay un estudio científico en realidad que lo demuestre, ¿no? Mientras que en el caso de la E son los que no sirven, se podría decir, ¿no? En el caso de la A, el midazolam es el medicamento que tiene mayores posibilidades de éxito en cuanto al control de episodios convulsivos. Incluso en este estudio te comentan acerca de las vías de administración, siendo la intravenosa una de las más adecuadas junto con la intranasal. Ya también te dan como opciones el diazepam de forma intravenosa. Ya algo que también se usa con mucha frecuencia es el diazepam rectal,
ya el cual estaría en la categoría C, si no me equivoco, exactamente, sí, en la C, ya en la cual el diazepam rectal tiene una capacidad de absorción alta, pero no es para nada superior al midazolam intranasal, el cual en realidad es una opción mucho más versátil. Aparte que el medicamento también no tiene esta mala propiedad del diazepam ¿no? de adherirse al plástico. Así que también se puede de alguna manera, ¿no? enviar algunas dosis para que los dueños puedan de alguna manera solucionar esas crisis en casa en caso de que aparezcan y lo puedan traer al centro clínico lo más pronto posible, ¿no? Y te menciona también otras drogas interesantes como el levetiracetam, ya el clonazepam, ya el propofol, entre otras más. De igual forma también te especifica para los gatos. Lamentablemente en gatos no tenemos ninguno de categoría A, o sea, los que están completamente estudiados y que se sabe que su eficacia es al 100. Ya tenemos en la categoría B al midazolam, ya al diazepam, al levetiracetam, al fenobarbital, ¿no? Si es que tienen acceso, ¿no? ustedes a esa droga intravenosa, pues excelente. En mi caso nosotros no tenemos acceso a la presentación intravenosa, solamente a la oral, ¿no? Bueno, y también se puede ver, ¿no? O sea, el resto de categorías similar a como lo detallan para los perros, ¿no? Y bueno, también te recomiendan ellos fármacos de primera línea. Nosotros detallamos aquí algunos que tenemos un acceso relativamente sencillo, ya siendo el estatus epiléptico, los de primera línea, el midazolam, ya en realidad es muy, muy eficaz. Lo podemos utilizar de manera intranasal, de manera intravenosa, en infusión continua. En realidad es un medicamento muy versátil y es el medicamento de primera línea que esperemos de que no necesite el paciente los siguientes medicamentos, pero si es que ese no funciona, vamos a los de segunda línea, ya que tenemos ahí, por lo menos aquí en la ciudad de Arequipa, el levetiracetam y el fenobarbital, lamentablemente ambos por vía oral, lo cual limita un poco su acción en una situación de estatus epiléptico, pero bueno, pueden quizás tener sondeado al paciente, quizás este paciente tiene una buena motilidad gastrointestinal, entonces quizás se podría administrar por ese medio el levetiracetam, que viene en presentación líquida, ¿no? Pero si es que no será así, tendríamos que pasar a los de tercera línea. Ya los de tercera línea tenemos como a la vez como que quien dice subcategorías de primer paso, segundo paso, ¿no? En las cuales está la ketamina, ya como una infusión continua y un bolo de dosis baja, el cual sumado al midazolam o a los fármacos de segunda línea, si pudieran aplicar el levetiracetam o fenobarbital, tiene muy buena eficacia. En realidad es un medicamento que también ayuda mucho al control de las convulsiones. El propofol ya es un poco más complejo porque una que es un medicamento más costoso, es un medicamento que se gasta con mucha velocidad en cuanto al control de pacientes convulsivos, lo cual limita mucho su uso por el tema económico también. ¿Ya? Y otra que tiende a deprimir la vía aérea, tiende a deprimir el patrón respiratorio y tenemos que tener una entrada a la vía aérea, estamos hablando de un tubo endotraqueal, y muchas veces a ventilación mecánica, ya lo cual ya complica mucho su utilización en pacientes convulsivos. De hecho, los de tercer paso y cuarto paso también tienen ese mismo problema de que se necesita una ventilación mecánica, ya debido a que también deprimen mucho el sistema respiratorio y, bueno, ¿no? También el reflejo laringio es muy, muy disminuido allí y si es que hay vómito o algo, ¿no? El riesgo de aspiración es muy alto, así de que ¿no? Se recomienda siempre, ¿no? la administración de un tubo endotraqueal. En el caso de las convulsiones en racimo, también tenemos un primer paso, un segundo paso, ya, siendo el primer paso el midazolam, al igual que el estatus epiléptico. Si las convulsiones persisten, aplicamos un segundo bolo de midazolam y una infusión continua. Ya, ahora, si es que las convulsiones resuelven con solo el primer bolo de midazolam, pues le damos levetiracetam y con eso lo mantenemos controlado en casa, ya. Y bueno, y con eso, con evaluaciones periódicas, vamos viendo si necesitamos aplicar alguna dosis, ¿no? Adicional, ¿no? Algún nuevo dosaje, se podría decir, y a la vez también, ya con eso, podemos también intervenir con otros exámenes complementarios que podrían, de alguna manera, dilucidar cuál es la causa de estas convulsiones, ¿no? Como segundo paso tenemos al clonazepam y al fenobarbital. Ya queda decisión de ustedes el que más lo quieran usar, ¿no? Y generalmente este se usa cuando las convulsiones persisten a pesar de la infusión continua de midazolam, ¿no? O a pesar de que hemos aplicado, ¿no? El midazolam en bolo con levetiracetam más y aún así siguen apareciendo, ¿no? En este caso tendría que aplicarse clonazepam o fenobarbital.
Y si con eso tampoco pueden controlar las convulsiones el racimo, ya tendríamos que tratarlo como un estatus epiléptico. Ya en este caso entraría ya como un estatus epiléptico con tratamiento de tercera línea. Bueno, perfecto, doctor. Ahora tenemos como que un mejor panorama respecto a las convulsiones. Ya sabemos más que todo la diferencia en lo que sería convulsión entre epilepsia, cómo ver, abordar los medicamentos de primera, segunda, tercera línea en caso necesitemos tratar lo que es una crisis convulsiva. ¿Algún comentario final que nos quiera dar, doctor? Pues nada, en realidad las convulsiones es algo que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han tenido en sus clínicas. Y muy importante, como hemos visto en los vídeos anteriores, es la organización del abordaje del paciente. Si no tenemos claro lo que estamos tratando, no vamos a dar un adecuado tratamiento. Tenemos que estadificarlo bien, clasificar el grado de daño, ya la posible causa subyacente que esté creando este episodio convulsivo, y en base a eso recién aplicar el tratamiento. No desesperarse. El hecho de que esté convulsionando no quiere decir de que no vaya a parar. Así sea un estatus epiléptico, ya no es que en 3 minutos, o sea, si no hacemos algo va a fallecer, ¿no? Hay que tomarlo siempre con calma, ya, pero a la vez también ser rápidos, ¿no? Rápidos, pero calmados. Pero si todo esto tenemos nosotros armado en la cabeza nuestra estrategia terapéutica, va a haber un mejor control del episodio y por lo tanto mejores resultados para el paciente. Perfecto, bueno, eso sería todo con la charla de hoy. No olviden que cualquier duda que tengan pueden escribir en los comentarios. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias por la charla de hoy. Muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias a ustedes por estar también en esta charla.